Habiendo sido expulsado de la casa por su madre biológica y despojado de su derecho a heredar propiedades, unos años más tarde, el niño apareció en la boda de su madre y reveló algo terrible. Félix siempre había sentido que el calor del hogar en el que creció era, en el mejor de los casos, un espejismo. La enorme mansión, con sus altos techos y ventanas que parecían nunca acabar, le recordaba más a una prisión dorada que a un lugar al que pudiera llamar hogar. Desde muy pequeño, el sonido de los tacones de su madre Carla resonando por los mármoles fríos era un constante recordatorio de su lejanía emocional. Carla, una mujer de negocios implacable, había aprendido a ser dura con el tiempo. Su corazón alguna vez fue cálido, pero las traiciones de la vida la habían endurecido. Su propia familia, aquellas personas en las que más confiaba, la habían traicionado de la manera más vil posible. En una disputa por la herencia, se había quedado sin nada. Su confianza destrozada y su fe en los lazos familiares, quebrada. Desde ese momento, juró que nunca más permitiría que nadie la lastimara, ni a ella ni a su hijo. Esa promesa la llevó a construir un imperio empresarial, pero también a construir muros alrededor de su corazón, muros que ni siquiera Félix, su propio hijo, podía atravesar. Félix siempre había admirado a su padre, Urbano, un artista con un espíritu libre. Para Urbano, la vida era un lienzo en blanco, lleno de colores vibrantes y emociones puras. Los pinceles y las pinturas eran su manera de expresarse, de escapar de una realidad que muchas veces encontraba monótona y sin vida. Aunque Carla nunca compartió su visión artística, nunca se lo impidió. En su corazón, ella reconocía la importancia de dejar que Urbano siguiera su pasión, incluso si eso significaba que su relación a veces era un desafío constante entre la libertad creativa y la practicidad empresarial. Cuando Félix tenía 16 años, el mundo que conocía se desmoronó. Una tarde soleada, su padre Urbano no regresó a casa. Fue una de esas tardes en las que el sol brillaba intensamente, pero en lugar de calor, todo lo que Félix sintió fue un frío desgarrador. «Fue un accidente», dijo Carla, con una voz tan fría y mecánica que hizo que Félix se estremeciera. No había lágrimas en sus ojos, solo una firmeza que Félix nunca antes había visto. Desde ese día, el estudio de su padre se convirtió en un santuario para él. Se encerraba allí por horas, rodeado de los pinceles y lienzos que su padre tanto amaba, intentando capturar en ellos la calidez que sentía que le habían arrebatado. Pero la tragedia no se detuvo allí. Apenas 2 años después, cuando Félix cumplió 18 años, Carla tomó una decisión que lo marcaría para siempre. «Tienes que aprender a ser fuerte, Félix. La vida no es un cuento de hadas», dijo mientras firmaba los papeles que lo desheredaban y lo obligaban a abandonar la mansión que alguna vez había llamado hogar. Para Félix, esas palabras fueron como un cuchillo afilado que se clavaba en su corazón. Se fue con lo poco que pudo llevar consigo. Algunas ropas, sus materiales de pintura y los recuerdos de su padre. La vida fuera de la mansión era dura, mucho más dura de lo que Félix había imaginado. Encontró un pequeño apartamento en un barrio desconocido, un lugar que contrastaba brutalmente con el lujo al que estaba acostumbrado. Las paredes eran delgadas, el techo goteaba cada vez que llovía, y el ruido de la calle lo mantenía despierto por las noches. Pero lo más difícil era la soledad. Esa soledad que lo perseguía desde la niñez, ahora se convertía en su única compañía constante. Cada noche, cuando el ruido de la calle finalmente se desvanecía en un silencio inquietante, Félix se encontraba solo con sus pensamientos, atrapado en un torbellino de emociones. La soledad
Esa vieja amiga que lo había seguido desde la infancia, ahora parecía más tangible que nunca, como una sombra que lo envolvía en su pequeño apartamento. Se sentía como un náufrago en medio de un océano de incertidumbre, sin un faro que guiara su camino. En esos momentos, Félix se preguntaba cómo había llegado hasta ahí. Sus noches se convertían en una batalla interna, donde la ira y la tristeza se enfrentaban, cada una reclamando su espacio en su corazón. «¿Por qué me hiciste esto, mamá?», murmuraba en la oscuridad, sin esperar una respuesta. El resentimiento hacia Carla lo consumía, y a veces el dolor era tan intenso que apenas podía respirar. Las semanas se convertían en meses, y Félix se acostumbró a la rutina de su nueva vida, aunque el dolor persistía, como una herida que nunca terminaba de sanar. Vivía en un pequeño departamento, cuyo único lujo era la luz que entraba por la ventana cada mañana. Las paredes, antes frías y desoladas, ahora comenzaban a llenarse de sus cuadros, paisajes oscuros y retratos que reflejaban la tormenta interna que lo consumía. Fue en ese entorno donde conoció a Elena, su vecina de al lado. Al principio, su presencia le resultó indiferente. Elena era una mujer de su misma edad, con una sonrisa cálida y una energía contagiosa, algo que contrastaba con la oscuridad que rodeaba a Félix. «Hola, vecino, ¿necesitas algo?», le había preguntado un día mientras él subía las escaleras con las bolsas de supermercado. Félix, acostumbrado a la indiferencia de la ciudad, se sorprendió ante su amabilidad, pero solo asintió en silencio. Con el tiempo, Elena se convirtió en una constante en su vida, apareciendo en los momentos más inesperados, con una taza de café caliente o con algún platillo casero. «No te preocupes, solo es un pequeño gesto», decía ella con una sonrisa, cuando Félix intentaba rehusarse, incómodo con la idea de recibir ayuda. Poco a poco, la resistencia de Félix se fue desvaneciendo. Había algo en Elena que le recordaba la calidez que tanto extrañaba de su padre, una sensación de hogar que creía haber perdido para siempre. Un día, cuando Félix llegó a casa después de una jornada agotadora, encontró a Elena esperándolo en la puerta. «Tengo una sorpresa para ti», dijo con un tono entusiasta que Félix no pudo ignorar. Sin esperar una respuesta, ella lo llevó a un pequeño café en una esquina del barrio, donde lo presentó a su jefe. «Félix es un artista increíble», dijo Elena con convicción. «Estoy segura de que su talento podría aportar algo único aquí». Sorprendido por la iniciativa de Elena, Félix aceptó el trabajo a regañadientes, sin darse cuenta en ese momento de cómo esa oportunidad cambiaría el curso de su vida. A medida que pasaban los años, Félix y Elena formaron una amistad genuina, una conexión que él nunca hubiera imaginado posible después de todo lo que había pasado. Aunque las noches seguían siendo largas y solitarias, el dolor parecía un poco más soportable con Elena, cerca. Ella nunca preguntaba sobre su pasado, ni sobre la razón por la cual vivía en ese pequeño departamento, con apenas lo suficiente para sobrevivir. Simplemente estaba ahí, en los buenos y malos momentos, ofreciendo su apoyo, sin condiciones. El tiempo, ese implacable aliado y enemigo, pasó sin tregua, y con él, los días de Félix se volvieron una sucesión de rutinas que apenas lograban mantenerlo a flote. Habían pasado 3 años desde que dejó atrás la mansión, y aunque la soledad seguía siendo su constante compañera, la presencia de Elena suavizaba la aspereza de su existencia. No obstante, el dolor por la pérdida de su padre y el resentimiento hacia su madre nunca lo abandonaron del todo. Seguían allí, agazapados en algún rincón de su mente, esperando el momento adecuado para atacar.
Una tarde, como cualquier otra, Félix llegó a su apartamento, cansado después de una larga jornada. Al abrir la puerta, notó un sobre elegante sobre la mesa de la entrada. El color marfil del papel y el borde dorado le dieron una mala espina. Con el corazón latiendo más rápido de lo normal, lo tomó entre sus manos y al leer el remitente sintió cómo el mundo a su alrededor se detenía. Era una invitación a la boda de su madre. El sobre temblaba en sus manos mientras lo abría con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. Las letras doradas en el papel blanco brillaban de una manera casi insultante, como si el evento en cuestión fuera la cosa más natural del mundo y no una traición hacia él. Carla invita cordialmente a su hijo Félix a la celebración de su boda con Faustino Salazar, leyó en voz alta, sin poder creer lo que sus ojos veían. Félix se dejó caer en el sillón, la invitación aún en sus manos. Sentía que el aire se volvía pesado, que la habitación, de repente, se hacía más pequeña. ¿Cómo podía su madre invitarlo a su boda como si nada hubiera pasado? ¿Cómo podía ella seguir adelante con su vida, olvidando todo lo que él había tenido que soportar? El resentimiento que había logrado mantener a raya durante años comenzó a hervir dentro de él, amenazando con desbordarse. Durante los días siguientes, Félix apenas pudo pensar en otra cosa que no fuera esa maldita invitación. La miraba una y otra vez, como si pudiera encontrar en ella una respuesta a las preguntas que lo atormentaban desde que fue expulsado de la mansión. La confusión y el dolor se mezclaban con la curiosidad. Había algo en esa invitación que no cuadraba, algo que le decía que debía ir a esa boda, no por deseos de reconciliación, sino para buscar respuestas. Finalmente, después de muchas noches de insomnio y días de angustia, Félix tomó una decisión. Iba a asistir a la boda de su madre. No para felicitarla, no para celebrar con ella, sino para enfrentarse a ella, para mirar a Carla a los ojos y exigirle la verdad. Tenía que saber por qué lo había dejado de lado, por qué lo había desheredado y si había algún secreto oscuro detrás de la muerte de su padre. El día de la boda llegó con un cielo nublado, un reflejo del tormento interno de Félix. Se vistió lentamente, intentando mantener una calma que solo existía en apariencia. Por dentro, su corazón latía con fuerza, anticipando lo que estaba por venir. Al mirarse en el espejo, vio a un hombre marcado por los años de soledad y dolor, pero también por una determinación inquebrantable. Al llegar a la iglesia, el edificio imponente lo hizo sentir más pequeño, pero no se dejó intimidar. Entró en silencio, mezclándose entre los invitados, y se sentó en la última fila, donde podía observar sin ser notado. Sus ojos se clavaron en el altar, donde su madre Carla lucía radiante en su vestido blanco. Parecía una figura sacada de un cuento de hadas, una imagen que contrastaba dolorosamente con los recuerdos que Félix tenía de ella. Faustino, el novio, estaba a su lado, con una expresión de pura felicidad. Félix lo observó, buscando alguna señal de complicidad en la fría distancia entre él y Carla, pero no encontró nada que le aclarara el misterio. La ceremonia comenzó, pero para Félix, las palabras del sacerdote eran solo un murmullo distante. Cada momento lo acercaba más a la confrontación que había esperado durante tanto tiempo. Y entonces llegó el intercambio de anillos. El silencio en la iglesia era absoluto, roto solo por la voz del sacerdote y el suave murmullo de los votos de amor eterno. Félix no pudo esperar más. Se levantó de su asiento, sintiendo las miradas curiosas de los invitados, pero sin preocuparse por ellas. «¡Espera!». Su voz resonó en la iglesia, rompiendo la solemnidad del momento.
Todos los ojos se volvieron hacia él, incluyendo los de Carla, que lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Avanzó lentamente por el pasillo, su mirada fija en su madre. «No puedes continuar con esto, mamá», dijo, su voz temblando ligeramente. «No antes de que me expliques por qué me sacaste de tu vida y qué sucedió realmente con papá». El murmullo en la iglesia creció, pero Félix no dejó que eso lo detuviera. Carla lo miró, tratando de mantener la compostura. «Félix, este no es el momento», susurró, pero él no se dejó intimidar. «Este es el único momento que tengo», replicó, su voz llena de una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Necesito la verdad, y la necesito ahora». El silencio que siguió a las palabras de Félix era pesado, casi palpable, como una manta que cubría la iglesia y asfixiaba a todos los presentes. Los murmullos cesaron, y todas las miradas estaban fijas en la figura imponente de Félix, que ahora se encontraba a pocos pasos del altar. Carla lo miraba con una mezcla de sorpresa y dolor, sus manos temblando ligeramente mientras sostenía el anillo que estaba a punto de colocar en el dedo de Faustino. La determinación en los ojos de su hijo la atravesó como un cuchillo, y por un momento pareció que iba a derrumbarse allí mismo, frente a todos. Pero Carla era fuerte. Siempre lo había sido. Con un esfuerzo visible, recobró la compostura, alzando el mentón con esa misma firmeza que Félix recordaba de su infancia. «No es tan simple, Félix», dijo con voz quebrada, aunque intentó mantenerla firme. «Hay cosas que no entiendes, cosas que hice para protegerte, aunque ahora no lo veas así». Félix apretó los puños, la frustración bullendo en su interior. ¿Protegerme? ¿De qué, mamá? ¿De la verdad? ¿De la verdad sobre lo que le pasó a papá? Su voz se alzó, resonando en las paredes de la iglesia, y algunos de los invitados se removieron incómodos en sus asientos. Era evidente que nadie había esperado una confrontación de esta magnitud en lo que debía ser un día de celebración. Carla bajó la mirada por un instante, incapaz de sostener la intensidad en los ojos de su hijo. Sus labios temblaron mientras trataba de encontrar las palabras correctas, pero antes de que pudiera responder, una nueva voz rompió el tenso silencio. «Ya es suficiente, Carla». Todos los ojos se volvieron hacia Juana, quien hasta ese momento había permanecido en la penumbra, observando la escena con una mezcla de tristeza y determinación. La madrina de Félix, una mujer que siempre había sido una figura de apoyo en su vida, ahora avanzaba con paso firme hacia el altar, su rostro serio, sus ojos llenos de un conocimiento que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. «Juana, por favor», susurró Carla, un ruego en su voz que revelaba un miedo profundo. Pero Juana no se detuvo, y al llegar junto a Félix, posó una mano en su hombro, como si le ofreciera apoyo para lo que estaba por venir. «Es hora de que se sepa la verdad», dijo Juana, dirigiendo una mirada severa a Carla. «Urbano no murió en un accidente, Félix. Fue asesinado». La revelación cayó sobre la congregación como una bomba. Un murmullo colectivo de incredulidad recorrió la iglesia, y Félix sintió que el suelo, bajo sus pies, se tambaleaba. «¿Qué estás diciendo, Juana?». La voz de Félix temblaba, su mente luchando por procesar lo que acababa de escuchar. Se volvió hacia su madre, buscando alguna señal de que todo esto era una mentira, una horrible equivocación. Pero en los ojos de Carla solo encontró la confirmación de lo que Juana había dicho. Carla cerró los ojos con fuerza, como si pudiera bloquear el dolor que esas palabras le causaban. Cuando los abrió de nuevo, su mirada estaba empañada por las lágrimas.
Quería protegerte, Félix. No sabía cómo enfrentarte a la verdad, cómo decirte que tu padre no murió accidentalmente, sino que fue Enrique quien lo mató. La ira de Félix creció con cada palabra. ¿Enrique? ¿Mi tío Enrique?, gritó, sus manos temblando de furia. La imagen del hombre que había conocido toda su vida, siempre sonriente, siempre amable, se destrozaba en su mente, reemplazada por una figura oscura, fría y calculadora. Juana asintió lentamente. Sí, Félix, Enrique siempre tuvo envidia del éxito de tu padre, de su talento, de la vida que había construido. Quiso robarle todo, y cuando Urbano se negó a ceder los derechos de sus obras, Enrique lo asesinó. La voz de Juana era firme, pero su dolor era evidente. Era la primera vez que hablaba de esto, la primera vez que ponía en palabras lo que había sabido durante tanto tiempo. Félix miró a su madre, con una mezcla de desesperación y rabia. «¿Y tú lo sabías? Sabías todo esto y aún así me echaste de casa, me dejaste solo, sin decirme la verdad». Carla, con lágrimas rodando por sus mejillas, asintió débilmente. «Lo hice para protegerte, Félix. Enrique me amenazó. Dijo que si tú descubrías la verdad, él te haría lo mismo que a tu padre. Yo no podía arriesgarme a perderte también». Las palabras de Carla se estrellaron contra Félix como un torrente. Sentía que el mundo se desmoronaba a su alrededor, que todo lo que alguna vez creyó conocer era una mentira. La furia, la tristeza y la traición se mezclaban dentro de él, creando un caos que no podía controlar. No puedes justificar lo que hiciste», exclamó, su voz quebrándose. «Me dejaste solo, me abandonaste todo por un secreto que deberías haberme contado desde el principio». El silencio que siguió a sus palabras fue abrumador. Los invitados observaban con una mezcla de horror y fascinación, conscientes de que estaban presenciando el desmoronamiento de una familia. Mientras tanto, Félix solo podía mirar a su madre, esperando respuestas que quizá nunca llegaran. El silencio en la iglesia era tan espeso que parecía que todos los presentes contenían la respiración. Félix miraba a su madre, esperando alguna explicación que pudiera justificar tantos años de mentiras, de dolor. Pero lo único que recibió fue el reflejo del mismo tormento en los ojos de Carla. Ella había tomado decisiones que, en su momento, creyó correctas, pero que ahora se desmoronaban ante la verdad implacable. Después de lo que pareció una eternidad, Félix finalmente apartó la mirada, el peso de la traición haciendo que sus hombros se hundieran. El dolor que sentía no era solo por la muerte de su padre, sino por todo lo que su madre había hecho en nombre de una protección que él nunca pidió. Sin embargo, entre la rabia y la tristeza, algo más comenzó a surgir en su corazón: la necesidad de justicia. Félix no podía permitir que la muerte de su padre quedara impune. Sabía que Enrique, su propio tío, había orquestado todo para arrebatarle a Urbano no solo su vida, sino también su legado. Con ese pensamiento en mente, una nueva determinación se apoderó de él. No se trataba solo de venganza, se trataba de hacer lo correcto, de asegurar que Enrique pagara por lo que había hecho. Con una firmeza renovada, Félix se volvió hacia Carla y Juana. «No podemos dejar que Enrique se salga con la suya», dijo, su voz resonando con una seguridad que no había sentido en años. «Tenemos que llevarlo ante la justicia, por papá y por nosotros». Carla, aún luchando con las lágrimas, asintió lentamente. Sabía que lo que Félix decía era verdad. Había intentado protegerlo durante tanto tiempo que había perdido de vista lo que realmente importaba: la justicia para Urbano y la paz para su familia. Juana, a su lado, apretó los labios.
su expresión mostrando la misma determinación que brillaba en los ojos de Félix. «No será fácil», advirtió Juana, su voz baja pero firme. «Enrique es astuto y ha tenido años para cubrir sus huellas. Pero si trabajamos juntos, podemos encontrar la evidencia que necesitamos». Los días que siguieron estuvieron llenos de una actividad febril. Félix, Carla y Juana se sumergieron en los archivos familiares buscando cualquier documento, carta o pista que pudiera incriminar a Enrique. Fue un trabajo arduo, pero poco a poco comenzaron a reconstruir el oscuro entramado que Enrique había tejido para quedarse con la fortuna y el legado de Urbano. Entre las viejas cartas y documentos financieros encontraron pruebas de que Enrique había falsificado firmas y manipulado contratos para intentar robar los derechos de autor de las obras de Urbano. Había transferencias bancarias sospechosas, conversaciones con abogados corruptos y planes detallados para despojar a la familia de lo que por derecho les pertenecía. Félix sentía una mezcla de indignación y alivio con cada nuevo hallazgo. La indignación por lo que Enrique había hecho, pero también alivio al saber que finalmente tenían las pruebas necesarias para llevarlo ante la justicia. Finalmente, cuando tuvieron todo lo que necesitaban, Carla, Juana y Félix se reunieron para planear los próximos pasos. Sabían que enfrentar a Enrique sería peligroso, pero también sabían que ya no podían seguir viviendo bajo la sombra de sus crímenes. Con una mezcla de nerviosismo y determinación, decidieron acudir a un abogado de confianza, alguien que pudiera guiarlos en el proceso legal y asegurarse de que Enrique recibiera el castigo que merecía. La tarde se deslizaba lentamente hacia la noche, bañando la mansión de Carla en un cálido resplandor dorado que parecía desmentir la tensión creciente en su interior. La cena estaba servida en el comedor principal, un espacio amplio y lujoso, decorado con gusto impecable. El aroma de la comida recién preparada flotaba en el aire, pero ninguno de los presentes parecía notarlo. Los nervios estaban a flor de piel, y cada uno, en su propio rincón, se preparaba mentalmente para lo que estaba por venir. Carla había organizado esta cena familiar con un propósito claro, aunque oculto. Enrique había aceptado la invitación con gusto, sin sospechar que esta vez las intenciones de su hermana iban mucho más allá de una simple reconciliación. Para él, esto era una oportunidad para sellar cualquier grieta que pudiera haber surgido entre ellos tras la muerte de Urbano. Lo que no sabía era que Félix, Juana y Faustino estaban ya al tanto de la verdad y que esa noche todas sus mentiras quedarían al descubierto. Enrique llegó puntual, como siempre, con su eterna sonrisa y su aire de confianza que siempre había conseguido desarmar a todos. Saludó a Carla con un abrazo, notando que estaba un poco más tensa de lo habitual, pero lo atribuyó a la formalidad del evento. Se sentaron a la mesa, intercambiando palabras corteses mientras servían la comida. Todo parecía normal en la superficie, pero la atmósfera estaba cargada, como la calma antes de una tormenta. El primer indicio de que algo andaba mal llegó cuando Carla, con una voz que apenas podía ocultar la emoción contenida, comenzó a hablar. «Enrique, hemos estado recordando mucho a Urbano últimamente», dijo, su mirada fija en el plato frente a ella. «Hay tantas cosas que quedaron sin resolver, tantos cabos sueltos». Enrique se tensó ligeramente, pero mantuvo su sonrisa. «Urbano siempre fue un hombre complejo», respondió, tratando de sonar despreocupado. «Es natural que haya cosas que todavía nos perturben». Juana, que había permanecido en silencio hasta ese momento, decidió intervenir. «Enrique», dijo con suavidad, pero con una firmeza que cortaba como un cuchillo. «No estamos hablando de cosas sin importancia.
Hemos estado investigando, revisando documentos y cartas antiguas, y hemos descubierto algo que no esperábamos. Enrique sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mirada se endureció un poco, pero intentó mantener el control. ¿De qué están hablando?, preguntó, su tono más seco ahora. Fue Félix quien habló entonces, su voz cargada de la emoción contenida de años de dolor y rabia. «Sabemos que fuiste tú quien mató a mi padre», dijo, cada palabra cayendo como una sentencia. «Y tenemos pruebas». El color desapareció del rostro de Enrique. Su mente comenzó a trabajar frenéticamente, buscando una salida, una explicación que pudiera salvarlo. «Eso es ridículo», dijo, intentando reír para disimular su nerviosismo. «No sé de qué están hablando, pero están equivocados». Carla se levantó lentamente de su asiento, acercándose a la mesa con un sobre en la mano. «Aquí están las pruebas, Enrique», dijo, su voz apenas un susurro. «Transferencias bancarias, documentos falsificados, todo lo que hiciste para tratar de robar lo que le pertenecía a Urbano. Y cuando él se negó a ceder, lo mataste». Enrique miró el sobre como si fuera una serpiente a punto de morderlo. «Esto no es verdad», insistió, aunque su voz traicionaba el pánico que sentía. «Carla, sabes que siempre he sido leal a la familia. Todo lo que hice fue por el bien de todos nosotros». «¿Por el bien de todos?», Félix casi gritó, golpeando la mesa con el puño. «Lo hiciste por ti mismo, Enrique. Todo lo que te importaba era quedarte con el dinero, con el legado de mi padre. No te importó a quién tuvieras que destruir en el proceso». Los ojos de Enrique se movían frenéticamente de un lado a otro, buscando una salida, pero no había escapatoria. La verdad estaba allí, en esos documentos, en las miradas de su hermana, de su sobrino, de Juana y de Faustino, que lo observaban con una mezcla de repulsión y tristeza. Finalmente, la máscara de Enrique cayó. La desesperación se apoderó de él, y en un último intento por salvarse, levantó la voz, tratando de voltear la situación. «Todo esto es culpa de Carla», gritó, señalándola con un dedo tembloroso. «Ella siempre quiso quedarse con todo. Manipuló a todos ustedes. Yo solo hice lo que ella me dijo». Pero sus palabras cayeron en oídos sordos. Los demás ya no le creían. Enrique, que siempre había sido tan astuto, tan calculador, ahora estaba acorralado, sin salida. En ese momento, la puerta del comedor se abrió y 2 oficiales de policía entraron. Enrique los miró con terror, su rostro completamente descompuesto. «No, no pueden hacer esto», balbuceó, mientras los oficiales se acercaban para esposarlo. «Es el fin, Enrique», dijo Carla con voz temblorosa, pero firme. «Es hora de que pagues por lo que hiciste». Los oficiales lo sacaron de la casa, y Enrique no dejó de luchar hasta el último momento, gritando y culpando a todos. Pero sus palabras ya no tenían ningún poder. La verdad había salido a la luz, y con ella su destino estaba sellado. Las semanas que siguieron fueron un torbellino de emociones. El juicio fue rápido. Las pruebas eran demasiado contundentes. Enrique fue condenado a 30 años de prisión, sin posibilidad de reducción de pena. Después del juicio, la mansión de Carla, que durante tanto tiempo había sido un lugar de dolor y secretos, comenzó a transformarse en un espacio de reconciliación y esperanza. El eco de los días oscuros aún persistía en los rincones, pero poco a poco, la calidez que alguna vez faltó comenzó a emerger, como los primeros rayos de sol tras una tormenta. Carla, quien siempre había sido fuerte y fría, se acercó a Félix con una vulnerabilidad que él nunca antes había visto. Una tarde,
Cuando el sol ya comenzaba a ocultarse detrás de las colinas, ella lo encontró en el jardín, el lugar donde Urbano solía pintar. Sus pasos eran lentos, y su rostro, habitualmente imperturbable, mostraba una mezcla de remordimiento y esperanza. «Félix», dijo con voz suave, «necesito que me escuches». Félix, que había estado observando el horizonte, se volvió hacia ella, sus ojos reflejando el peso de todo lo que habían vivido. «Sé que he cometido errores, muchos», continuó Carla, «y no hay palabras suficientes para expresar lo mucho que lo lamento. Pero quiero que sepas que, a mi manera, siempre intenté protegerte, aunque no lo pareciera». Félix permaneció en silencio, asimilando sus palabras. Recordó todas las noches solitarias, la frialdad de su madre, el vacío que había sentido durante años. Pero también recordó algo más, pequeños destellos en su memoria que había ignorado o pasado por alto. Las veces que encontraba comida caliente esperándolo cuando volvía tarde a casa, las mantas cuidadosamente colocadas sobre él cuando se quedaba dormido en su estudio, y las visitas inesperadas de Elena, su vecina, siempre con una sonrisa y algún pequeño gesto de amabilidad. Carla continuó, su voz temblando ligeramente. «Elena, ella no apareció en tu vida por casualidad. Fui yo quien le pidió que estuviera cerca de ti, que te ayudara cuando más lo necesitaras. Yo no sabía cómo acercarme a ti después de todo lo que había pasado, pero no podía soportar verte tan solo. Elena fue mi manera de asegurarme de que no estabas completamente solo». Las palabras de Carla sorprendieron a Félix. Su madre, quien siempre había parecido tan distante y fría, había estado detrás de esos pequeños actos de bondad que lo habían mantenido a flote durante los años más difíciles. Sentía una mezcla de incredulidad y alivio al saber que, de alguna manera, ella siempre había estado ahí, incluso cuando él creía que no le importaba. «¿Por qué nunca me lo dijiste?», preguntó Félix, su voz cargada de emociones contenidas. «No sabía cómo», respondió Carla, sus ojos llenos de lágrimas. «Tenía miedo de que me rechazaras, de que no pudieras perdonarme por lo que hice. Pero ahora, después de todo lo que ha pasado, ya no puedo seguir escondiendo lo que siento. Quiero estar contigo, Félix. Quiero ser la madre que siempre debí ser». El silencio que siguió fue denso, cargado de significado. Félix miró a su madre, viendo en ella no solo a la mujer que lo había criado, sino a una persona que, a su manera, también había sufrido y luchado por su familia. Y aunque las heridas aún estaban frescas, decidió dar un paso hacia adelante. «Te daré esa oportunidad, mamá», dijo finalmente, su voz suave pero firme. «Pero tenemos que reconstruir esto juntos, desde cero. No será fácil, pero estoy dispuesto a intentarlo». Carla asintió, una pequeña sonrisa asomando en sus labios. Era un comienzo, y aunque sabían que el camino sería largo, al menos estaban dispuestos a recorrerlo juntos. Como un primer gesto de reconciliación, Carla decidió restaurar el estudio de Urbano, ese espacio que había sido testigo de tantas horas de creatividad y paz. «Quiero que este lugar vuelva a ser un refugio para ti, Félix», le dijo cuando lo llevó a la habitación que había estado cerrada durante tanto tiempo. Las paredes, una vez descoloridas y llenas de polvo, ahora brillaban con un nuevo vigor, listas para acoger las obras de Félix. Mientras recorría el estudio renovado, Félix sintió que una parte de él, que había estado dormida durante años, comenzaba a despertar. La posibilidad de volver a pintar, de expresarse como lo había hecho su padre, era una forma de honrar su memoria y de, finalmente, encontrar algo de paz. Sabía que ese acto de restauración era el intento de su madre por enmendar lo que había roto,
y aunque aún le costaba aceptar todo lo que había sucedido, reconocía el esfuerzo que ella estaba haciendo. Con el tiempo, los pequeños gestos se convirtieron en la base sobre la cual comenzaron a construir una nueva relación. Carla se esforzaba por estar presente en la vida de Félix, no solo como madre, sino como amiga y confidente. Se interesaba genuinamente por su arte, por sus pensamientos y por las cosas que antes había ignorado. Y Félix, aunque cauteloso al principio, empezó a confiar nuevamente en ella, reconociendo que, a pesar de todo, había un amor profundo que los unía. Elena, que había sido testigo y partícipe de este proceso, continuaba siendo un pilar en la vida de Félix. «Sabía que lo lograrías», le dijo un día, cuando lo vio trabajar en su estudio. «Tu madre siempre te quiso, solo que no sabía cómo demostrarlo. Ahora tienen una segunda oportunidad». Félix sonrió, agradecido por tener a alguien como Elena a su lado. «Gracias por todo», le respondió. «No sé qué hubiera hecho sin ti». Mientras el sol se ponía en el horizonte, bañando la mansión con una luz dorada, Félix y Carla se sentaron juntos en el jardín, disfrutando de la calma que finalmente había llegado a sus vidas. Sabían que aún quedaba mucho por hacer, muchas heridas por sanar, pero por primera vez en mucho tiempo sentían que estaban en el camino correcto. La historia de Félix y Carla es un viaje profundo a través de las sombras del dolor, la traición y la redención. La transformación de Félix, desde un joven herido y lleno de resentimiento, hasta un hombre dispuesto a perdonar y reconstruir su relación con su madre, es un reflejo poderoso de la capacidad humana para sanar y crecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Carla, por su parte, nos enseña sobre el peso de las decisiones mal tomadas y el profundo arrepentimiento que puede surgir de ellas. Sin embargo, también muestra que nunca es tarde para intentar corregir nuestros errores y luchar por lo que realmente importa: el amor y la familia. La lección más profunda que se extrae de esta historia es que la comunicación y la comprensión son fundamentales para superar los conflictos y sanar las heridas del pasado. Nos recuerda que, aunque el camino hacia la reconciliación puede ser largo y doloroso, el esfuerzo vale la pena, porque al final, el amor y el perdón son las fuerzas más poderosas que existen. Si encuentras inspiradores los viajes de los personajes, dale me gusta y comenta para compartir tus pensamientos. No olvides suscribirte a nuestro canal para conocer más historias edificantes que resaltan el poder de la conexión y la bondad humana. Gracias por ver.